Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Ante la pronta entrada en vigencia del nuevo Código Penal a partir de noviembre próximo, organizaciones internacionales como locales, entre otras, rechazan propuestas de ley que limiten o restrinjan la libertad de expresión en Honduras. Entre estas hay entidades de México, Brasil, Paraguay, Trinidad y Tobago, Venezuela, Argentina y naciones del Caribe. También lo han hecho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos en Honduras, la Sociedad Interamericana de Prensa y el Colegio de Periodistas de Honduras, que ya planteó al Poder Legislativo sus objeciones al renovado cuerpo de leyes penales del país. El presidente del Colegio de Periodistas de Honduras, Dagoberto Rodríguez, señaló que buscan eliminar varios artículos del Código Penal que se refieren a delitos contra el honor. Puntualmente se trata de los 28, 229, 230, 231, 233 y 234, para que pasen al fuero civil, siempre salvaguardando el honor de las personas tal y como lo establece la Constitución, indicó. El 12 de julio anterior, esas organizaciones advirtieron fuertes restricciones a la libertad de expresión y de prensa al dar responsabilidad penal en delitos a medios de difusión en casos de injuria y calumnia, publicidad y aprovechar secretos o información privilegiada en espionaje y desórdenes públicos. En torno a la tortura, en el Código Penal excluye la autoría de particulares instigados o con la aprobación de funcionarios públicos. Además, dicho instrumento sanciona el aborto en todas las circunstancias afectando derechos de mujeres y contrariando obligaciones internacionales del Estado obligado a respetar, proteger y garantizar los derechos de las mujeres a la vida, la salud y la integridad, argumentan. Preocupa a diversas organizaciones de sociedad la falta de precisión en el delito de usurpación cuando se ejerce violencia o intimidación grave contra las personas, se ocupa un bien inmueble o se usurpa un derecho real inmobiliario ajeno. En los delitos de corrupción, la nueva norma penal incluye considerables rebajas en las penas, por lo que entes anticorrupción e impunidad, como el Consejo Nacional Anticorrupción, aseguran que favorece a ciudadanos ligados o que ya fueron condenados por dichos ilícitos, partiendo del principio de no retroactividad cuando la ley favorece al reo. Delitos como malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales, enriquecimiento ilícito, prevaricación, denegación de justicia y cohecho tienen un trato más suave. El jefe de la Unidad de Investigación y Seguimiento de Casos del CNA, Odir Fernández, asegura que se beneficia a personas vinculadas a la corrupción. Se reducen condenas en narcotráfico o lavado de activos, que pasan de 6 a 12 años y hoy de 4 a 6 años de prisión. También afectará a la ley de colaboración eficaz, ya que nadie querrá denunciar cuando las penas se han disminuido considerablemente, señaló Fernández. Jaime Vanegas, ex juez y parte del equipo de profesionales que propuso esta ley, dijo que se suavizan los delitos contra el honor. Si un agraviado y siente que puede perdonar a quien hizo la injuria, podría hacerlo y todo se terminó. Este Código Penal reduce las penas para personas condenadas por delitos contra el honor. En cuanto a la reducción por la narcoactividad, hay que leer bien el código, que hace respetar fielmente el principio de proporcionalidad, puntualizó. Malversación de caudales públicos, Código de 1983, pena de 2 a 5 años si no excede 1000 empiras. Código de 2019, pena de 4 a 6 años. Código de 1983, pena de 6 a 12 años si excede 1000 empiras. Código de 2019, pena de 4 a 6 años. Malversación por uso, Código de 1983, pena de 6 a 12 años. Código de 2019, pena de 4 a 6 años. Abuso de autoridad, Código de 1983, pena de 3 a 6 años. Código de 2019, pena de 3 a 6 años. Tráfico de influencias, Código de 1983, pena de 4 a 7 años. Código de 2019, pena de 2 a 5 años. Fraudes y exacciones ilegales, Código de 1983, pena de 6 a 9 años más inhabilitación absoluta. Código de 2019, pena de 5 a 7 años y desaparece inhabilitación. Enriquecimiento ilícito, Código de 1983, pena de 5 a 15 años más bienes adjudicados al Estado. Código de 2019, pena de 4 a 6 años más bienes no adjudicados al Estado. Prevaricación,
Código de 1983, pena de 3 a 9 años. Código de 2019, pena de 3 a 6 años. Denegación de justicia. Código de 1983, pena de 3 a 6 años. Código de 2019, pena de 2 a 5 años. Cohecho. Código de 1983, pena de 5 a 7 años más inhabilitación absoluta. Código de 2019, pena de 2 a 4 años, pero sin inhabilitación absoluta. Buenos días, bienvenidos a la entrevista, el primer día del octavo mes del 2019. Es un gusto saludarles a quienes nos ven y nos escuchan dentro y fuera del país. Recuerden, si va a salir, también nos pueden sintonizar por la radio, por Radio Visión Honduras 90.1 en Tegucigalpa, 90.9 en San Pedro Sula, en La Paz, Comayagua, Ciguatepeque, Lagua y Ojoa, el Corredor Central en la 93.5, en Tela, La Ceiba y el Litoral Atlántico en la 105.5 y en la 90.3 en la Sultana del Sur, en la cálida Choluteca, nos puede escuchar a través de Radio Visión Honduras. Como ya lo decía Samantha y Fernando Arteaga, en este documento que redactó Carlos Zelaya, hoy vamos a hablar sobre las polémicas por las figuras del nuevo Código Penal. Tengo 3 distinguidos abogados del país para que nos orienten sobre este Código Penal nuevo, que yo le preguntaba a uno de mis invitados, que entiendo podría entrar en vigencia en noviembre, pero también se ha hablado de algunas revisiones. Saludo a la abogada Rixa Túnez, que es penalista y ex fiscal del país. Buenos días, mucho gusto. Gracias por aceptar, abogada. Gracias. También está con nosotros el abogado Mario Díaz. Bienvenido, abogado. Buenos días, muchas gracias, don Raúl. Gusto en saludarlo. Igualmente. Y don José María Díaz está aquí con nosotros. Muchas gracias, Raúl, por la invitación. Gracias por estar acá. ¿Por qué la polémica sobre estas ciertas figuras del nuevo Código Penal? ¿Cómo analizan ustedes esto? ¿Este Código Penal va a beneficiar al país? ¿Va a lograr lo que necesitamos? Que la justicia se imparta de una manera justa. Abogada, iniciamos con usted. Primero las damas. Buenos días. En principio pienso que la intención del código pues realmente no es mala. Yo, como defensora que soy, pienso que tampoco es de satanizarlo. El código de inicio pues contiene los principios bajo los cuales ha sido creado y es también un principio de proporcionalidad de las penas. Realmente en el Código Penal actual y en algunas leyes penales especiales existen penas que resultan ser desproporcionales, no están graduadas, no se considera la peligrosidad incluso del sujeto que comete el delito. ¿Por qué? Porque ya el código fija unos estándares de pena, unos límites de pena realmente altos y desproporcionales. Yo siempre he abogado porque las penas se gradúen acorde a la responsabilidad del imputado, más allá de lo que dice el 69 y que le da libertad de fijación de las penas a los jueces dentro del límite inferior y el límite superior, pero es el hecho de que, por ejemplo, y lo voy a citar y siempre hago ver que yo no defiendo ese tipo de delitos, en los casos de narcotráfico la pena está cerrada, es una pena de 15 a 20 años, es una pena de 15 a 20 años para el que trafica con toneladas de droga, igual al que trafica con cantidades, tal vez se estaba iniciando en la comisión del delito con 5. Es el mismo castigo. Es el mismo castigo, son las mismas penas de multas. No está de acuerdo no hay usted una con graduación. ¿Cómo usted me va a castigar a una persona que realmente tiene un impacto en el tema de tráfico con una persona que consiguió 5 bolsitas de cocaína y se fue a venderlas a la esquina? Hay que castigarlo porque la pena debe ser represiva, debe ser ejemplar y debe ser disuasiva, pero tampoco habría proporcionalidad si a esta persona le impongo una sanción de 1 a 5 millones de multa. ¿De dónde va a poder pagarlo? Entonces se vuelve inhumana. Entonces yo pienso que es de analizar también que las penas deben ser graduales y proporcionales y esos son los fines de este código. Hay mucha queja en cuanto a que unas penas se redujeron increíblemente, pero entonces habrá que analizarlo y habrá que revisarlo. En sí el código no es malo. Sí,
Abogado Mario Díaz, usted es coordinador de los juzgados de sentencia. ¿Qué piensa su experiencia como funcionario y como abogado? Bueno, yo creo que se ha afirmado muy frecuentemente, y es una realidad, que el código nuestro, el código actual vigente, pues requería de una reforma importante o de inclusive de tener un nuevo cuerpo legal en materia penal, porque ya el código nuestro pues está bastante viejo. Muchas figuras delictivas que existían al momento, que no existían al momento en que se aprobó el código hace más de 30 años, pues ahora existen en la actualidad y es difícil regularlos. Los principios de carácter dogmático, doctrinario, muchas veces se van actualizando conforme a los avances de la sociedad, y por ende era necesario la reforma o la elaboración de un nuevo código penal. Obviamente, si uno analiza, el código penal tiene dos partes, básicamente, lo que se llama la parte general y lo que viene de la parte especial. En la parte general, pues están contemplados los principios generales que informan la ocurrencia de ese código, establece la forma en que van a aplicarse los diferentes tipos de penas, y la parte especial pues ya va directamente con la sanción que corresponde a cada conducta que sea considerada delictiva por el legislador. Si uno valora la parte general, obviamente que va a encontrar aspectos bastante positivos y que significa un avance en torno al Código Penal actual. Ahora bien, si uno se va a la parte especial, encontrará fácilmente que no siempre hay una congruencia entre lo que establece la parte general y lo que establece la parte especial. Si uno se va al detalle de cada una de las figuras delictivas, encontrará que más de alguna no se corresponde con lo que se expresa como voluntad estatal en materia penal y lo que al final se establece como sanción. Y el otro tema es el que tiene que ver con los contextos en que se aprueba el Código Penal hondureño, un contexto en que se promueve la lucha contra la criminalidad en todas sus modalidades, especialmente aquella criminalidad de alto impacto, la criminalidad organizada, los delitos de corrupción, los delitos que afectan a la personalidad de las mujeres, y eso obviamente son los aspectos, digamos, centrales en donde viene la polémica. En los delitos, por ejemplo, contra la criminalidad o el narcotráfico, uno ve una rebaja sustancial en las penas, lo cual no es congruente con la idea de que el Estado debe ser lo suficientemente fuerte, contundente y disuasivo en materia de sanción a este tipo de delitos. En materia, por ejemplo, de los delitos contra el honor, uno ve que se siguen manteniendo los delitos contra el honor en materia penal cuando ya hay diferentes manifestaciones de organismos internacionales que dicen que estos delitos deben ser tratados mediante otras materias, como la materia civil, porque los delitos contra el honor en el fondo se convierten en una espada de Damocles en contra, básicamente, de la libertad de expresión. Y por otro lado, los delitos de corrupción tienen una merma sustancial. Y nos parece que ahí sí es un tema de debate y polémico en el sentido pues de que pareciera que se están favoreciendo algunos personajes que pudieran estar vinculados a este tipo de delitos. El otro tema también polémico es el que tiene que ver con la regulación de figuras como el aborto, por ejemplo, en donde ya los códigos penales modernos hacen excepciones porque no todas las conductas relativas al aborto pudieran ser sujetas de punibilidad. El caso, por ejemplo, de las famosas excepciones que se hacen, los 3 causales de excepción, el aborto terapéutico, el llamado aborto moral y el aborto cuando hay inviabilidad del feto. Todos esos conceptos el Código Penal debió haberlo recogido y no lo hizo, lo cual realmente es una situación problemática. Y luego vamos al tema, por ejemplo, de la manifestación social. Hay tipos penales que efectivamente limitan o van a restringir la manifestación social cuando, por ejemplo, se establecen siempre los delitos de usurpación que nada tienen que ver en su origen con, por ejemplo, unas personas que se van movilizando por la calle y en el uso de su libertad de manifestación y expresión, pues interrumpen el tráfico vehicular por algún cierto tiempo, para dar un ejemplo concreto. Estas acciones ahora, pues mediante el nuevo Código Penal, pudieran ser perfectamente sujetos de persecución penal. Sí. Abogado
José María Díaz, ¿usted qué criterio tiene sobre esto? Bueno, yo le he seguido la pista, que no soy penalista como Rixa, el abogado Mario Díaz, pero sí me ha llamado la atención, aquí traigo el resumen de todas las instituciones que se han pronunciado. Yo diría que en principio sí estoy de acuerdo con el Código Penal. No lo critico en el sentido de que solo porque tiene penas bajas. Creo que el Código Penal del 2019 es mejor que el del 1983, en el sentido de que aquel tenía 400 artículos, este tiene 625 artículos. Me parece que es más completo y este se preocupa por el crimen organizado y el avance de la tecnología y incluye nuevas figuras delictivas. Hasta el momento me parece que el mayor argumento en contra de este código es que las penas son bajas. Yo no he oído un criterio en el sentido de que se incluyan delitos que debieron haberse incluido. No es ese el ataque que sufre el Código Penal. El ataque que sufre es que son bajas las penas. Entonces, regresamos, como decía la abogada Rixa, al principio de proporcionalidad. Entonces, ¿cuánto debe ser lavado de activos? ¿Cadena perpetua? ¿20, 30, 40 años? ¿Qué debe ser lo justo? Bueno, creo que una revisión sí sería factible. Los argumentos, el argumento del aborto, hay argumentos en el sentido de que el aborto terapéutico, la violación. Sin embargo, es difícil quedar bien porque los pastores evangélicos, cuando se estaba discutiendo esto, inmediatamente protestaron. No debe dejarse la puerta abierta al aborto en ninguna ventana y las iglesias se pronunciaron en contra del aborto. Entonces, creo que aquí todos los sectores estamos involucrados. Por ejemplo, yo ayer me encontré un artículo preocupante para mi ejercicio profesional, en el sentido de que quien celebre matrimonios ilegales, faltándole un requisito, está penado y vamos a la cárcel. Y faltarle un requisito a un matrimonio es que me falte una partida de nacimiento, por ejemplo, y entonces por eso iría preso. Entonces, no sé, creo que es difícil quedar bien con todos los sectores. En principio, y antes de que sigamos analizando, a mí me gusta más este Código Penal que el recién derogado, pero creo que estamos abiertos a una discusión y quizá una mayor profundización sería relacionarlo con las convenciones internacionales. ¿Por qué se habla de malas interpretaciones o de lectura parcial del código? Realmente no aprecio yo cuál es la lectura parcial que se le está dando al código. Evidentemente los que nos dedicamos al derecho penal estamos analizándolo, sí, como dice el abogado Mario, en temas de corrupción las penas sufrieron unas bajas bastante fuertes, pero vamos a referirnos, por ejemplo, al delito de lavado de activos. El delito de lavado de activos es un delito que anteriormente no preocupaba a las defensas. Es más, yo decía, yo nunca voy a defender un lavado de activos, porque uno siempre lo miraba ligado al tema del narcotráfico. Hoy por hoy el delito de lavado de activos no es un tema ligado al tema del narcotráfico o de gente que se dedica a conductas ilícitas. ¿Por qué? Porque el lavado de activos tiene una premisa para mí o un elemento objetivo del tipo bastante delicado y es cuando habla de que no se tenga justificación económica, no tenga justificación o causa legal de los bienes que tiene. ¿A qué se ha prestado esto? Y lo vivimos las defensas. Y muchas veces uno entra con su cliente a tener esa relación que no la tienen ni jueces ni fiscales. Y uno piensa y dice, qué injusto este caso. Personas que durante 20, 30 años, por ejemplo, construyeron una casa, hoy le hicieron un piso, mañana le hicieron otro piso, le hicieron un cuarto, le hicieron otro cuarto, la fueron pintando, la fueron mejorando, de repente viene alguien, entra en el interés de denunciarle bajo el marco de una ley de privación definitiva del dominio, que ya es bastante grosera, y entonces viene la fiscalía e investiga a esta persona por lo que es el delito de lavado de activos. Y la fiscalía toma en consideración ese bien en el valor al día actual. Es que la población no se da cuenta de estas cosas, porque no lo vive en los tribunales. Toma ese bien en el valor al día actual. Y aquel bien que quizás en el pasado el terreno le costó a la persona o se lo donó el INA o yo qué sé,
hoy viene la fiscalía y dice que ese bien tiene un valor de 4 o 5 millones y uno presentando la escritura de que es una donación del INA de 10 lempiras. Precisamente hace poco me absolvieron a una clienta que estuvo privada de libertad 2 años y medio porque tenía una propiedad que se la donó el INA, pero la fiscalía le dio el valor a esa propiedad de 4 millones de lempiras y como ella era una ama de casa, la fiscalía aducía que es donde sacó los 4 millones y es más, era tan grotesco el requerimiento que creo que eso causó indignación en el público, en el tribunal y en todo el mundo, que decía que esa persona hacía 25 años era pobre y hoy tenía una propiedad de 4 millones de lempiras. Presentamos la escritura del INA y la fiscalía quería irse porque el valor que le debían dar a la propiedad era el valor que el perito de la fiscalía, un joven de 28 años, le había dado al terreno en la actualidad. Entonces, todo ese tipo de injusticias, el delito de lavado de activos para mí es uno de los delitos que con más cuidado debemos ver, ¿verdad? Y el pretender que se incrementen las penas en este tipo de delitos es incluso exponerse toda la población hondureña. ¿Por qué? Porque con el tema de privación definitiva del dominio, con el cual yo estoy en contra total en la forma en que se maneja en la actualidad, aquí todo el mundo es expuesto a que le despojen de sus bienes y no solo a que le despojen de sus bienes, a ser privado de su libertad. Entonces para mí la graduación, y me refería a ese tipo penal porque sí he visto muchas injusticias, de hecho yo he ganado 4 casos en línea de lavado de activos porque la fiscalía actúa injustamente cuando procesa a las personas por estos tipos penales con penas graves que ya habían sido un poco atenuadas en la ley de lavado de activos que entró en vigencia recientemente en 2014. Entonces, pienso que tenemos que pensar en esa proporcionalidad, porque la gente que solo se dedica a vivir de crear polémica sobre las leyes, solo está viendo, uy, las penas bajaron, porque no viven esa realidad social de estar con familias despojadas y tiradas a las calles una vez que se les ha privado de sus bienes. Sí, abogado Mario Díaz. Bueno, aquí el tema no es si una pena se aumenta o disminuye, nada más. Es decir, si una pena habrá de sufrir algún aumento, debe haber una explicación, debe haber un análisis. Y si va a disminuir, también. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este caso? Que las penas se han disminuido sin que haya ninguna análisis de por qué debieron haberse bajado. Es decir, yo considero que una pena solamente porque se aumente no quiere decir que va a disuadir más efectivamente que otra pena que sea atenuada. No, el tema aquí es que para aumentar o para disminuir una pena deben haber estudios de la realidad social que nos indiquen que esta pena debe aumentarse o debe disminuirse, estudios de impacto social, pero no es lo que hemos visto en la configuración del nuevo Código Penal. Y luego, el otro tema es que, ¿por qué nos referimos a los aspectos, digamos, más, por así decirlo, más polémicos? Yo coincido con el abogado Díaz Castellano. Hay aspectos del código actual, del código que va a entrar en vigencia dentro de poco, que son mucho mejores, están regulados de una mejor manera en el actual código, en el código recién aprobado, que en el código vigente. Ahora, eso es correcto, están mucho mejor tratados algunos temas. Podemos mencionarlos: el principio de lesividad, el principio de proporcionalidad, principio de legalidad, principio de humanidad, principio de extraterritorialidad. Es decir, todas las cosas están, el tema del error, por ejemplo, esos temas están mejor tratados, los delitos que pueden ser cometidos por acción, por comisión, la comisión por omisión, etcétera, están mejor tratados en estos temas. Ahora bien, si uno analiza cuál es el contexto de la criminalidad en el país, se va a dar cuenta que precisamente son los delitos de crimen organizado, los delitos que tienen que ver con narcotráfico, son los delitos de corrupción, son los delitos que en la actualidad tienen mayor impacto en la ciudadanía. Por eso es que obviamente uno se refiere a esos aspectos como los centrales de la polémica, porque son los tipos penales que en este momento tienen mayor vigencia en el país, porque son los que causan mayor impacto y son los que con prioridad afectan a la ciudadanía. Obviamente, y ahí es donde se ve la gran diferencia entre las penas y las otras. Que yo digo, el tema no es que se hayan rebajado únicamente, el tema es que se hayan rebajado sin que haya ningún estudio que indique por qué deben rebajarse esas penas. Ese es el tema, ese es el asunto. Y otros que se han mantenido, igualmente no hay una explicación de por qué se han mantenido. O figuras que se han creado realmente y que no tienen mayor significado
y que cae en lo que muchos denominan el derecho penal ilusorio. Vaya, por ejemplo, el delito de maltrato animal, por ejemplo. Y no es que yo esté de acuerdo con que se maltraten los animales, pero son formas delictivas que perfectamente se pueden perseguir bajo otras modalidades y no mediante el derecho penal, ¿verdad? Hay otro tema, por ejemplo, otro delito que se refiere a la ofensa, digamos, a bienes religiosos. Es decir, quiere decir entonces que usted, si se refiere de manera inapropiada, de acuerdo a la visión que usted tenga sobre un tema religioso, también podría ser sancionado penalmente. Esas penas, realmente, esos tipologías delictivas realmente no tienen ningún significado en el país, socialmente hablando. Hay otro que se llama, creo que se llama ultraje a los símbolos nacionales, por ejemplo, que son delitos que en el fondo pueden colisionar con el derecho a la libertad de expresión. Entonces, ese tipo de situaciones están en el Código Nuevo y realmente no tienen mayor significado desde el punto de vista de la relevancia penal. Entonces, esas cosas deben haberse regulado adecuadamente. El derecho penal trata o debería tratar aquellas conductas que son de mayor impacto en la ciudadanía, en la sociedad, ¿verdad?, que rompen la armonía social. Entonces, obviamente, y por eso es que mencionamos básicamente estas tipologías delictivas, que son las que causan mayor impacto y que son los que tienen a la sociedad hondureña en el estado en que se encuentra. La corrupción, los delitos de crimen organizado, los delitos contra las mujeres, los delitos que se refieren a la manifestación social pública, ¿verdad?, que son los que causan, digamos, la controversia social. Abogado. Bueno, fíjese que yo estaba analizando la posición del Colegio de Periodistas, que creo que es el que más ha protestado con este código, en realidad con delitos contra el honor. Se mantiene en la posición de que debe ser civil el delito contra el honor. Yo estaba revisando la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional Civil de Derechos Civiles, y dice que el honor hay que protegerlo. Y si se despenaliza, ¿cómo quedaría protegido el honor? Porque decir que solo irnos a lo civil, creo que no. Creo que más bien podía estar cayendo el Estado de Honduras en una desprotección y una responsabilidad internacional por no proteger el honor. Las convenciones internacionales lo dicen, pero yo estoy de acuerdo que hay un alto comisionado de las Naciones Unidas que ha dicho que hay que despenalizarlo. No estoy muy convencido de ese criterio. Creo que hay que darle cumplimiento al delito contra el honor. La otra posición de otros columnistas es que dice que el Código Penal es nulo. El Código Penal no puede ser nulo, está vigente. Hay disposiciones que en recursos de inconstitucionalidad se declaran inconstitucionalidad las leyes. Hasta el momento yo entiendo que nadie ha presentado un recurso de inconstitucionalidad y que solo estamos protestando por el Código Penal. Pero si hubiera algo inconstitucional, ¿por qué no lo planteamos entonces? Es nulo, dicen, porque se viola tratados internacionales y convenios de derechos humanos. El argumento contra el honor es el más fuerte contra el Código Penal y no estoy convencido que ese sea suficiente argumento como para eliminar el delito contra el honor. La Embajada Americana dijo que el delito debe ser en proporción al mal hecho a la sociedad. Bueno, sí, el principio de proporcionalidad que está aquí. Quizá ese es el punto que más hay que discutir, pero aquí habría que incluir a todos los sectores, porque iglesias dicen una cosa, colegios profesionales dicen otra cosa. La plataforma, ha surgido la plataforma hoy también, que se metió en salud y educación y ahora ya se está metiendo en el Código Penal. La plataforma es Mil Usos. Entonces, estos hay que oírlas a todos los sectores, estoy de acuerdo. ¿Y qué pasaría? ¿Sabe de todo la plataforma? Sabe de todo la plataforma hoy. ¿Y qué pasaría? Si esto hay que tocarlo, habría que pedir opinión de nuevo a la Corte Suprema de Justicia. ¿Y la Corte Suprema de Justicia qué opinó? Tengo la impresión, no tengo el dictamen, pero tengo la impresión de que la Corte Suprema de Justicia dijo, está bien y dictamino favorable para que se haga esto. Entonces, en conclusión, no estoy convencido de esa reforma, no encuentro todavía un argumento de peso para derogarlo ni para reformarlo. Sin embargo, pues siempre estamos atentos. Sabemos que
hay una insurrección legislativa en este momento. Y si hay insurrección legislativa, tampoco es el momento en el Congreso Nacional, ni siquiera para discutir una revisión al Código Penal. Y hay cosas urgentes como las leyes electorales que no se ha podido hacer. Mientras que esto va avanzando, la vacatio legis va avanzando y vamos a llegar a noviembre y probablemente vamos a empezar con la vigencia de este Código Penal. Sí, bueno, voy a leer esto porque la gente, ¿verdad? Dice Saúl Aguilar, la compañera de las redes me lo está pasando. La gran pregunta, ¿por qué se bajaron las penas en muchos delitos? Y más adelante, Orlando Bográn habla sobre lo que dijo la abogada. La abogada pone de ejemplo el litigio de lavado de activos, pero no explica que su cliente tenía una vida o dineros y riqueza más allá de sus sueldos o ingresos de sus negocios y en caso de tener el negocio. El punto del lavado de activos es precisar cómo o cuándo obtuviste tus bienes y dinero en base a tu vida laboral y negocios. Nilo Martínez dice, los corruptos hay que ponerles la pena capital, así se compondrá Honduras. Sobre eso, porque eso del lavado de activos sí genera una polémica y dudas. Claro que sí, sí genera una polémica y dudas en el sentido de que si una persona es absuelta es obviamente porque se han acreditado que tiene negocios, que ha ido en crecimiento y que ha podido justificar sus bienes. De lo contrario, obviamente la persona estaría condenada. Por eso cité el ejemplo de una persona que fue absuelta y que precisamente estuvo 3 años privada de su libertad de manera injusta porque los fiscales únicamente le atribuían el tener una propiedad. En eso, abogada, cuando esa persona estuvo 3 años privado de su libertad, es injusto, porque, bueno, 3 años vaya a la cárcel, pierde 3 años de su vida y después le dicen, disculpe, nos equivocamos, vaya para la casa. Eso no es correcto. Una madre. ¿Era mamá? Sí, con hijos. Entonces, 2 años y medio estuvo privada de libertad. Muy bien, yo comparto con el abogado Mario Raúl el hecho de que se han insertado delitos. ¿Cuál de los dos Marios? Mario Díaz. De que se han incluido delitos pues que realmente no tienen una razón de ser. Todas estas debilidades que el código puede presentar se da precisamente, creo yo, porque no se ha tomado o escuchado la opinión de las personas que están en el diario vivir de lo que es el derecho penal, de que hay conductas que jamás ni siquiera interesaría su persecución. Pero hay una figura que a mí me llama la atención. Yo soy muy defensora de los derechos sociales, de los más desprotegidos, y es este tema del artículo 222 de la explotación de la mendicidad. Raramente nadie se pronuncia sobre este tipo penal. Yo cuando fui fiscal siempre cuestionaba por qué a los fiscales de la niñez sí les interesaba cuando se hablaba de un supuesto abuso sexual de un personaje que supuestamente tocó a su hijo y que está en proceso de divorcio y que incluso quizás la esposa está utilizando al pequeño para poder coaccionar a ese personaje. Pero si ustedes ven, nunca ha interesado este tema de la mendicidad y el código viene y una vez más lo refleja. Era un delito en el que yo tenía esperanzas, lo digo, de que se incrementaran las penas y más gravoso resulta para mí cuando establece que si al niño o a la persona que ejerce la mendicidad se le ha suministrado sustancias que debiliten o anulen su capacidad, pues la pena sencillamente va a ser de 2 a 3 años. O sea, realmente pues yo pienso que el fracaso que nosotros tenemos como sociedad está allí, ¿verdad? En que no hemos dedicado la vista a esto, pero todos hablamos corrupción, 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 pero no estamos tocando los puntos más álgidos. Cuando tenemos criminalidad organizada y todo viene derivando de una cadena porque no le has prestado atención a lo más pequeño, ¿verdad? Entonces, pienso yo que en la graduación de las penas se deben considerar los daños que realmente se están ocasionando. Me dicen aquí, buenos días Raúl y a sus invitados, en especial al abogado Díaz. Le digo lo mismo que le decía el abogado Rix, ¿cuál de los 2 días? Pero bien, es importante que tan distinguido profesional del derecho explique a la población el principio de la retroactividad en materia penal cuando la pena favorece al reo, ya que el pensar popular es que entra en vigencia, se deroga y así el principio citado por aplicarse porque en algunos delitos se bajaron o se favorece al reo. Y también Moisés Ulloa me escribe aquí y me dice, ya les digo, aquí está,
Dice Moisés Ulloa. Buenos días, Raúl, a ti y a tus invitados. A partir de la próxima semana estaremos a nivel nacional levantando firmas para presentar una iniciativa ciudadana para que este código no entre en vigencia ni un tan solo día vigente. Consideramos que es un código que fomenta la impunidad, afecta libertades, derechos elementales. Si este código entra en vigencia, estamos dispuestos a realizar protestas masivas. Esta iniciativa es acompañada por el CNA, Colegio Médico, cámaras de comercio y múltiples plataformas ciudadanas. ¿Comentarios? Bueno, yo quisiera apuntar en el sentido siguiente, miren. Hablamos de que el nuevo código, igual que el vigente, pues habla del principio de proporcionalidad. Entonces, yo decía, la parte general puede hacer que esté muy bien estructurada, pero muchas veces no hay congruencia con lo que se establece en la parte especial. Por ejemplo, si uno revisa los delitos que tienen que ver con la violencia contra las mujeres, por ejemplo, uno va a encontrar que el código considera más importante la propiedad que la propia integridad de las mujeres. Y de eso se refleja en la pena que se aplica. Es decir, la pena del delito de hurto, por ejemplo, es mucho mayor que la pena correspondiente a la violencia intrafamiliar. Entonces, obviamente que el principio, aunque se establece como norma general, en la parte general, no se correlaciona con la pena a sancionar la conducta, en este caso, del delito con la propiedad y el delito de violencia contra la mujer. Es decir, se coloca como mayor importante la propiedad que la propia integridad de la mujer. Entonces, si uno va a esos detalles, los va a observar en las diferentes conductas que se establecen en la parte especial. Entonces, no solo se trata de enunciar cosas que tienen sentido desde el punto de vista teórico, sino que correlacionarlo ya en la parte práctica, que es la parte especial, que es la parte que el juez va a ver en el día con día. Generalmente el juez nunca se va a la parte especial, excepto cuando esa parte especial le define cómo va a aplicar determinado tipo de pena, pero la generalidad es que se va directamente a la parte especial. Entonces, ahí es un ejemplo de cómo, es decir, la concepción es que es más importante un objeto, una propiedad, que la propia integridad personal de una mujer que es objeto de violencia en su hogar, en su casa, por un familiar, etcétera, etcétera. Entonces, digo, si uno va al detalle, va a encontrar este tipo de incongruencias, ¿verdad? Vaya, los delitos contra el honor. Yo sí, no de ahora, sino de mucho tiempo atrás, yo soy defensor de que esos delitos deben ser sacados del Código Penal, porque permite muchas injusticias, muchas desproporcionalidades en la sanción. Vaya, en la actualidad pues tenemos a varias personas condenadas por delitos de injurias y calumnias a penas realmente desproporcionadas, completamente. Hay una pena de más de 10 años que está cumpliendo un ciudadano hondureño. Eso realmente es gravísimo en una sociedad que se dice democrática. Entonces, estos abusos podemos tenerlos si tenemos una concepción de que todo debe ir al derecho penal, que es la idea que muchas personas tienen, que todo problema, por pequeño que sea, tiene que ir al derecho penal, y eso no es así, porque el derecho penal es el derecho más coercitivo que existe dentro de la sociedad. Entonces, estas situaciones deben ser debidamente reguladas. Mire, un medio periodístico, por ejemplo, no puede estar ejerciendo su labor si siente que tiene una espada ahí, un cuchillo que le está puyando las costillas y que por cualquier cosa hay una llamada y le dicen, bueno, me vas a sostener eso, o si no, te llevo a los tribunales. Entonces, esas son cosas que no deben ocurrir. Un código no debe posibilitar eso. Debe haber seguridad jurídica, es decir, seguridad de que todos los ciudadanos vamos a tener la confianza de andar correctamente protegidos por una norma que realmente nos indique cómo debemos comportarnos en sociedad, pero no deben ser normas que nos amenacen en nuestro ejercicio diario de una función, de una labor. Entonces, otro tema, por ejemplo, importantísimo es la forma en cómo algunas figuras delictivas han sido estructuradas. Por ejemplo, el tema de la asociación ilícita. Un tema, es decir, las conductas que pueden incluirse en una asociación ilícita, tal como están reguladas en el código, difícilmente pueden ser acreditadas. ¿Por qué? Porque la construcción del tipo penal es una construcción ambigua, imprecisa. Una construcción que la propia Corte Interamericana ha dicho no debe tener un código penal. Inclusive hay una recomendación para Honduras de que ese delito debe salir así como está del Código Penal. ¿Por qué? Porque su construcción es imprecisa y no define taxativamente cuál es la conducta que se debe perseguir en el caso de un delito como el de la asociación ilícita.
Y así tenemos otras figuras delictivas también que están redactadas de esa manera. Los delitos de usurpación, los delitos de terrorismo, por ejemplo, no tienen una construcción precisa que diga cuál es la conducta punible ahí, sino que lo deja prácticamente a la ambigüedad, y dentro de la ambigüedad entonces viene la injusticia y viene la aplicación de normas que realmente muchas veces no se compaginan con las conductas que realmente se quieren perseguir. Abogado Díaz Castellano. Sí, quiero hacer con relación a ese comentario que le vino por chat, con relación a la retroactividad. En el Código Penal anterior estaba marcado un artículo como que la irretroactividad de la ley, pero que en materia penal se acepta. Al principio me asusté aquí porque yo no lo vi, la retroactividad en el Código Penal, pero sí lo encontré, es que está escondido en otro artículo, que en el artículo 1, en tercer, cuarto párrafo, dice que la ley penal se aplica en forma retroactiva cuando es más favorable al imputado o reo. Ok, entonces la retroactividad está incluida en el Código Penal en el 1, en el principio de legalidad. ¿Qué podría pasar? Podría pasar que este Código Penal entre en vigencia y entonces, ¿qué va a suceder? Seguramente van a pedir recursos de revisión en la Corte Suprema de Justicia de sentencias en el sentido de que cambien esas sentencias y que se aplique este nuevo Código Penal porque son más bajas. Aquí podría presentarse un problema porque la Ley de Justicia Constitucional es la que me habla del recurso de revisión y en el recurso de revisión no incluye que se aplicará cuando la ley es retroactiva. Podría presentarse un problema a nivel de Corte Suprema de Justicia en el sentido de ¿qué vas a pedir? ¿Qué vas a pedir si en la revisión en materia penal me dice cuáles son los casos en el 96 de que yo puedo pedir una revisión en materia penal? Jamás me dice que cuando la ley es retroactiva, no me lo dice. La Constitución sí me dice que la ley es retroactiva en materia penal. Bueno, esto podría ser uno de los problemas que se podrían plantear en la práctica una vez que entre en vigencia. El otro artículo, la otra cosa que sí me preocupa y que de estas críticas que he visto, no he visto fondo, pero sí hay una que sí me preocupa, que es la del Consejo Nacional Anticorrupción. El Consejo Nacional Anticorrupción dice genera impunidad y todo esto. Estaba ahí sentado también el señor Barquero, que es de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, cuando brindaron la conferencia de prensa. Sí, pero el Consejo Nacional Anticorrupción dice que hay 4 artículos que están publicados y que no fueron discutidos en el Congreso Nacional. Eso sí es preocupante. Vamos a caer el caso de la fe de ratas que se publican y no se ha discutido en el Congreso Nacional. Eso sí es preocupante porque ahí sí podemos cometer delito en el sentido de que se publica algo como aprobado en el Congreso y no fue aprobado. Eso sí me parece que habría que discutirlo. Si es cierto, sí es preocupante. Si no es cierto, dejémoslo así. Y la tercera cosa que me preocupa es que estamos atacando todo el código. Esto me llama la atención que se puede repetir la historia del Consejo de la Judicatura en la Corte Suprema de Justicia, en el sentido de que para mí era buena ley, una ley que había sido consensuada con los jueces, y de pronto, por un abuso de viáticos, la Corte Suprema de Justicia lo declara inconstitucional la ley. Sin embargo, en la Constitución de la República lo sigue ordenando. Y no hemos podido hacer una ley del Consejo de la Judicatura que era tan bonita y consensuada. ¿Qué es lo que podía suceder con este Código Penal? Si este Código Penal, que tiene buenas disposiciones, la anulamos, pero que venga la Corte Celestial no va a poder sustituir un tan bonito código como este. Yo sugeriría que si lo hizo un doctor, Francisco Álvarez, que entiendo que era español y que trabajó como consultor en este código, debería estar presente él, porque si no va a salir un Frankenstein. Esto va a salir, se va a desarmar completamente. Yo creo que hay una razón de ser de esto y que traigamos al verdadero responsable de este código y lo volvamos a discutir en otra mesa. Así que la retroactividad está en el Código Penal. 4 artículos que no han sido discutidos, eso sí es argumento de peso. Y esto no quiero que se repita con la ley del Consejo de la Judicatura.
Bien, este código habla también, y lo decía el abogado Díaz Castellanos, los miembros del Colegio de Periodistas han hablado, se pone mordaza a la prensa y a las redes sociales. Y otra cosa, ¿cómo van a regular las redes sociales? Que eso no es fácil. Eso de las redes sociales es bien complejo, porque alguien puede tener un medio en las redes sociales y cuando usted lo busca, el servidor está en Bangkok, o está en Berlín, o está en Sydney, o está en Moscú. Eso no va a ser tan fácil. Con esto de los medios y las redes sociales, ¿qué piensa? Bueno, comparto con lo que ha dicho también el abogado Mario Díaz, en el sentido de que consideramos de que los delitos contra el honor, pues debe tenerse cuidado de no limitar lo que es la libertad de expresión, la libertad periodística. Muchas veces son los periodistas quienes hacen valer los derechos de la sociedad en general. Cuando una voz no puede ser escuchada, es a través de los medios de comunicación que se puede transmitir el mensaje que la población desea. Resulta iluso el pretender, ¿verdad?, sancionar los comentarios en las redes sociales. Va a ser algo que no se va a poder en la realidad efectivizar, y por lo tanto esa viene a ser una norma penal que no va a tener aplicación en la vida práctica. Y para terminar con el tema de la retroactividad, que vi que tenía alguna duda un compañero, ya establece la Constitución de que en materia penal sí son retroactivas las leyes cuando benefician al procesado solo y solo cuando benefician. Y también ya establece la Ley sobre Justicia Constitucional en su artículo 96 la posibilidad de la revisión. Pero no obstante, el Código Penal en su artículo 614 viene y detalla que los jueces de ejecución, o sea que ha creado un procedimiento, entiendo, especial, sino que me corrijan los compañeros acá, para el poder aplicar la retroactividad de la ley penal cuando beneficia, y es que el 614 dice que los jueces de ejecución de oficio deberán entonces proceder a revisar todas las sentencias condenatorias, cuando antes la revisión era una potestad exclusiva de lo que es la sala constitucional. Me imagino que esta norma fue creada para darle una practicidad, para volver más expedito el tema de poder revisar las penas y evitar que personas que han estado cumpliendo penas mayores pues puedan gozar de los beneficios que el código les pueda dar. Pero conociendo que estamos entre abogados, la revisión es competencia única de la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Y entonces seguimos. Sí, allí se va a generar una polémica porque se va a establecer que constitucionalmente pues el código estaría entrando en pugna con la Constitución y luego con lo que es la Ley sobre Justicia Constitucional, y no se especifica si hubo algún tipo de reforma a esa situación, que es algo que sí se merece ser revisado para que no genere conflictos al momento que entre en vigencia el código. A ver, yo lo veo más o menos de la siguiente forma. Recordemos que los jueces de ejecución es una creación reciente de la normativa penal hondureña, desde el año 2002. Entonces, claro, la ley le atribuye al juez de ejecución la responsabilidad de revisar, de controlar, de verificar la ejecución de la pena en general. Naturalmente, por eso es que el Código Penal nuevo, considero yo, le establece al juez de ejecución esa responsabilidad de llevar el control, porque ellos llevan el control y el registro del cumplimiento de la pena. Entonces, al momento de la aplicación de la retroactividad de la ley, obviamente, por eso considero que se le ha dado la potestad al juez de ejecución de que lo haga, porque él es el que lleva el control. Entonces, no se requeriría, desde mi punto de vista, que las partes acudan en revisión a la Corte Suprema, que tiene unos requisitos diferentes a lo que significa simplemente aplicar una norma nueva que favorece a la persona imputada. Inclusive la norma dice que ya los jueces de ejecución tienen que comenzar a trabajar en eso. Se supone que están trabajando ya en sacar todo el cómputo de las penas y de cuáles van a ser las personas que a la fecha, el 10 de noviembre, que entre en vigencia el nuevo Código Penal, están en la posibilidad de poder acceder al goce de la nueva pena, e inclusive de aquellos que podrían salir eventualmente en libertad, dependiendo de la sanción penal que tengan en este momento. Entonces creo que sí, le corresponde al juez de ejecución, y obviamente eso significaría que vamos a tener un procedimiento más expedito, ¿verdad? Porque imaginémonos que todos esos recursos vayan a la sala constitucional, pues ya sabemos lo que se tardan ahí en esa instancia. Entonces yo pensaría pues que efectivamente sí, esa es la intención
de darle al juez de ejecución la potestad de que sea el que tenga la posibilidad de aplicar la retroactividad en materia de mejoría a los internos que estén cumpliendo una pena mayor en la actualidad y que por la consideración del nuevo código puedan tener una pena menor ahora en las sanciones penales que han tenido. Tal vez los aspectos problemáticos serían aquellas figuras penales que sufran algún tipo de cambio a nivel de su formulación en el código. Ahí sí podríamos tener alguna dificultad, pero en los otros casos creo que no habría mayor problema. Práctico. Cuando ustedes han escuchado de que este código, los que cuestionan el código dicen que va a favorecer la impunidad y a las personas que estén ligados al narcotráfico o actos ilícitos o al lavado de activos, los va a beneficiar enormemente, que las penas son mínimas en relación a los delitos. ¿Qué piensa? Yo pienso que la polémica incluso con el Código Penal actual existe. La gente siempre está manifestando de que el código, que los jueces, que los fiscales, que los defensores contribuyen al tema de la corrupción. Yo por eso pienso que el Código Penal debería entrar en vigencia y en el camino pues se tendrán que ir haciendo las reformas que se tengan que hacer. ¿Y de estas revisiones que hablan antes de que entre en vigencia? Pues si se pueden hacer algunos ajustes antes de que entre en vigencia de normas que realmente ameriten hacerse los mismos, como dijo el abogado José María Díaz, que venga el que hizo el código, que nos explique las razones por las cuales él redactó los artículos en esa forma y cómo convenció al Congreso para que lo aprobara, ¿verdad? Y a las demás protagonistas del mismo. Es importante destacar que este código, a pesar de los cuestionamientos que se le hagan, tiene aspectos muy importantes, aspectos que van y tienden a efectivizar derechos y garantías que están en la Constitución. A mí me llena de satisfacción el ver cómo el código incluso ahora sanciona lo que es la amenaza para obtener la confesión de una persona. ¿Por qué es importante esto? Porque lo que les digo, nadie vive lo que quizás un abogado defensor vive. Cómo a los procesados se les ha amenazado, de hecho hay un juicio construido a pura amenaza de confesiones de testigos, entonces de confesiones de imputados. Entonces es importante que el código está regulando situaciones que anteriormente no estaban. Comparto de que este código, con todos sus cuestionamientos, debería de entrar en vigencia, que se hagan las modificaciones que se tengan que hacer, pero que sí entre en vigencia porque sí necesitamos un nuevo Código Penal en Honduras. Sí, me preocupa el recurso de revisión, sigo con ese tema porque sí, efectivamente el 614 dice que hay una revisión de oficio, que los jueces de ejecución deben revisar de oficio todas las sentencias condenatorias, pero para mí el problema es el 186 constitucional en el sentido de que todas las revisiones en materia penal, únicamente la Corte Suprema de Justicia es la que lo puede hacer, dice. Entonces quedo en ese problemita. Hay unos problemitas que van a quedar pendientes ahí en materia constitucional. Pero, en conclusión, soy de opinión de que el Código Penal debe entrar en vigencia. Me gusta, hay más figuras delictivas, tiene 635 artículos, es mejor que el código anterior y creo que a la población y a los sectores hay que seguirlos oyendo. Sí, bienvenido sea, pero siempre recomiendo la venida del autor del documento, que me parece que es el doctor Álvarez de España. Mire, el tema de la impunidad yo creo que se plantea precisamente por esas rebajas sustanciales a muchas figuras penales y que no tienen ninguna explicación de por qué se han rebajado. Entonces, ok, si no tenemos una explicación clara de que nos diga por qué una pena en delitos, digamos, sensibles como los delitos de corrupción han tenido rebajas, entonces por ahí viene la suspicacia de la población y la idea de que efectivamente lo que se trata es de favorecer a algunas personas. Fíjense que, por ejemplo, hay un párrafo de un artículo relacionado con fraudes que dice, por ejemplo, que quedará exenta de pena la persona si devuelve lo que se tomó del erario público. Palabras más, palabras menos, no lo recuerdo textualmente. Entonces, claro, esa realmente es una pésima redacción. Es decir, eximir de pena a una persona solamente porque devuelve el dinero, si es un funcionario, yo creo que eso realmente es una invitación
a que se continúe haciendo. Es decir, alguien puede tomar el dinero del erario público, tomarlo como préstamo entre comillas y después devolverlo y no tiene sanción penal. Eso es en el delito de fraude, ahí está como un último párrafo, ¿no? Es decir, son construcciones realmente que si la intención es otra, entonces debe escribirse correctamente, porque eso realmente favorece la impunidad. Por ese tipo de reacciones es que hay tanta especulación en cuanto a que quizás muchas de las figuras delictivas tienen que ver con determinadas conductas que están siendo perseguidas en la actualidad y que naturalmente se quiere un trato más suave por parte del sistema de justicia 431 penal. Último Sí, párrafo. entonces realmente eso no es totalmente erróneo, me parece a mí. Sí, son regulaciones que favorecen a que estas actuaciones se sigan cometiendo. Y por lo tanto, deben eliminarse. Y en cuanto a cuándo debe hacerse, sí yo considero que eso tiene que hacerse. Si hay reformas que hacerle al Código Penal, tiene que ser una vez que entre en vigencia. Creo que antes de que entre en vigencia no se le pueden hacer reformas, puesto que son normas que todavía no están vigentes y por lo tanto no causan ninguna afectación, porque no son vigentes. ¿En qué momento deberán hacerse? Me parece a mí, en el momento en que entren en vigencia, ¿no? Que es cuando correspondería, desde mi punto de vista, hacer las reformas respectivas, en el caso de que realmente así se considere. Yo realmente no he visto mayor voluntad, es decir, se anunció un proceso nuevo de socialización y creo que ha tenido bastante poca participación. Sé que se ha reunido el Colegio de Periodistas, sé que se reunieron con la empresa privada y aparte de ahí creo que no ha habido otro tipo de reuniones que posibiliten que haya cambios importantes en el código. Este periodo que va de aquí a noviembre pues debería servir para poder escuchar las opiniones y poder buscar los mecanismos legales para su transformación una vez que el Código Penal entre en vigencia, porque efectivamente no es todo el código que debe ser derogado, sino que aquellos aspectos donde haya polémica y donde haya, y no solo polémica, sino donde haya motivos para que sean modificados, ¿verdad? No debe ser en la simple oposición, sino aquellos aspectos donde efectivamente se vea que hay una regulación incorrecta y que más bien, en vez de favorecer la persecución penal de aquí a futuro, tienda más bien a entorpecerla. Sí, tengo una llamada desde La Paz. Está Erika Calic. Buenos días, Erika. Sí, buenos días. Hacer una consulta con lo que estaban hablando del tema del Código Penal, nuevo Código Penal. Mi pregunta es, con las penas que han rebajado, que incluso ahorita que son penas bastante altas, no se ha logrado detener ni se ha logrado tener unos buenos resultados con este tipo de penas altas. Y mi pregunta es, al bajar las penas, ¿cuál es el objetivo principal de darle la pena a estas personas que siguen delinquiendo? ¿Le escucharon? Sí. Bueno, yo digo que esos son los temas que hay que discutir. ¿Por qué se aumenta una pena? ¿Por qué se rebaja? ¿Cuál es la razón objetiva, concreta? ¿Cuál es el estudio que hay? ¿Cuál es la realidad social para que posibilite que una pena se aumente o se disminuya? Yo digo, no soy partidario de los aumentos de penas. Considero que la pena podría ser altísima y la delincuencia no se va a terminar por eso, porque el delincuente no anda el Código Penal en su bolsa y decir, bueno, si hago tal cosa me expongo a tal sanción. No. Pero obviamente, al contrario, también tiene que ser igual. ¿Por qué se rebaja una pena en esta tipología delictiva? ¿Por qué se aumenta o se disminuye? Eso es importante que se establezca. Y claro, decir, la pena por sí sola no va a disuadir a ninguna persona. Obviamente es un parámetro, es una manera de regir determinados parámetros de conducta. Aquí lo que va a regir... Aquí lo que va a posibilitar que la criminal disminuya es que la impunidad disminuya y para eso necesitamos otros aspectos, no solo la ley, necesitamos adecuados mecanismos de investigación, necesitamos adecuados mecanismos de protección, necesitamos adecuados mecanismos de persecución del delito, necesitamos avance a nivel investigativo. Mientras eso no se produzca, difícilmente podemos tener un código penal muy bonito, muy adecuado, muy transformador, muy moderno, pero si no tenemos los mecanismos adecuados para implementarlo, va a ser muy difícil. Ahorita mismo mencionábamos el tema de las redes sociales, que usted está chateando en este momento y
el servidor o el que transmite la información está en la India, por ejemplo. Usted hace una llamada telefónica a larga distancia. O le ponen, lo denigran. Mire. Y el servidor está en Hong Kong. Así es. Una llamada telefónica que usted a larga distancia, usted no puede saber, el que transforma la línea está en la India, está en otro país, etc. Algo tan simple como el tráfico gris, por ejemplo, que transforma la llamada internacional en llamada local. Esas cosas no son detectables o son difíciles de detectar o no se tiene la tecnología, que son cosas más sencillas, ¿verdad? No digamos cosas más complicadas a nivel tecnológico. Entonces, si no tenemos todos esos mecanismos y que haya una armonía, ¿verdad?, en la investigación, en la judicialización, difícilmente el código por sí solo no va a resolver los problemas de la criminalidad. Hay un delito que me llama la atención, que es traición a la patria, que siempre lo hemos tenido, pero yo no recuerdo que en 100 años haya sido alguien condenado por traición a la patria. Yo sé que Mel Zelaya, cuando el 2009 se le acusó, pero luego vino el indulto y la amnistía, y bueno, se arregló eso. Pero es un delito que ahí está y no hay precedente. Allá por 1800 creo que hay un caso. El otro caso que me llamó la atención es que hay un tipo de marihuana que sí es permitido, así lo entiendo yo. Hay un tipo de cannabis que sí se puede consumir y lo dice el Código Penal. Por ahí lo encontré en este momentito, no lo hallo, pero dice el tipo de drogas que no permiten las convenciones internacionales no se puede. Pero hay un tipo de cannabis que sí dice el Código Penal que sí se puede. Y esto es novedoso. Y esto es novedoso también, esto es novedoso. Así que creo que el Código Penal es bonito, vale un estudio. Me gusta el tema de la prisión a perpetuidad, que lo vuelvo a decir. Tenemos la cadena perpetua. Lo que no podemos tener es la pena de muerte, porque lo prohíbe la Convención de Derechos Humanos. Los que eliminamos la pena de muerte no la podemos regresar, pero tenemos cadena perpetua. Si queremos penas draconianas, dupliquemos todo esto y llenemos de cárceles todo el país. Creo que no es ese. ¿Y la rehabilitación del delincuente dónde ha quedado? ¿Dónde dice la Constitución? Dice que debe rehabilitarse el delincuente, pero en este momento solo haciendo presos y metiéndolos a la cárcel, y rehabilitación no hay. A mí me sigue gustando esta de la inhabilitación para contratar con el sector público. Si he cometido corrupción en una licitación, yo podía quedar inhabilitado para contratar. Los delitos imprescribibles, la prescripción de la responsabilidad civil, lo que se considera funcionario o empleado público. Por ejemplo, el caso de la ex primera dama es un caso bonito, jurídicamente hablando, en el sentido de que ¿es ella o no funcionario público? Ella ha alegado que no es funcionario público, que no recibe fondos del Estado, pero quizá tiene muchas aristas. Tengo mis reservas con ese caso yo. Bonito caso con el caso de la primera dama. Los crímenes de lesa humanidad, el genocidio, y los crímenes de guerra, todo eso lo tiene el Código Penal, está bonito. Delitos contra la naturaleza humana, el tráfico de órganos, eso no lo teníamos, está bonito el Código Penal. Delitos contra los medios de transporte, todos los días se asesinan taxistas y está regulado el nuevo Código Penal el asesinato de taxistas. Delitos contra el deber del socorro del ciudadano, delitos contra la mujer, la protección de etnias y grupos vulnerables también está. Delitos contra abusos de los derechos laborales, delitos contra el tráfico ilícito de personas, la migración, el problema de la migración que sale y hay coyotes, también está. Delitos contra el patrimonio cultural, que aquí vamos y quemamos la catedral, quemamos la alcaldía, quemamos Hondutel. Botaron la estatua de Colón. Botamos la estatua de Colón. Quemaron la biblioteca ahí en el centro. Sí. Solo denme un minuto. Don Alfonso Funes en Tegucigalpa. Don Alfonso, buenos días. Buenos días, Raúl, y buenos días a los señores que están en el set. Quiero que me aclaren en algo. ¿Se ve ético o es correcto que alguien esté participando en el Código Penal y a la vez defendiendo a un condenado? Porque a mí se me hace difícil entenderlo. Espero que me aclaren. Muchísimas gracias. Yo no veo cuestión ética ahí. Yo creo que el ejercicio profesional es libre y está garantizado en la Constitución de la República. No veo yo porque no pueda llevar un caso y que me invite el Congreso Nacional a colaborar en una discusión. Más bien es un deber ciudadano aportar al país y colaborar en una discusión del Código Penal. Antes bien, yo pienso que son los
que están inmersos en el tema penal, los que estamos inmersos en la práctica diaria, los que podríamos haber aportado mejores opiniones. Si se hubiese tomado la opinión de personas que viven a diario en esto, a jueces, a fiscales, a defensores, no tendríamos un código con tipos penales inaplicables o con tipos penales cuya persecución resulta casi imposible. No tendríamos vacíos, como dice el abogado Mario, en cuanto al delito del fraude, en donde se dice que devuelva, pero ¿en qué forma lo va a restituir? ¿Cómo lo va a devolver? ¿Quién va a determinar la cuantía? ¿Es esta una figura de criterio de oportunidad? ¿Es esta una figura de conciliación? Obviamente, si ahí hubiese estado un abogado con experiencia, hubiera establecido que si es que van a incluir esa figura dentro de la posibilidad de la aplicación de un criterio de oportunidad que se aplica antes de la presentación de un requerimiento fiscal. Y no hubiera quedado entonces ese sinsabor que le genera a la población. Entonces yo pienso que sí puede participar la persona. Me dice aquí, totalmente de acuerdo con Rixa y Mario, el derecho penal es la última y la historia ha demostrado que con crear más delitos no se resuelven los problemas son los abogados que ejercen que deberían participar en la creación y crítica del código. Ni se maneja bien el tema y dicen que 2 años van a la cárcel y la regla genera es el delito que no pasa de 5 años, admiten medidas sustitutivas a prisión. Se conmuta por dinero o trabajo comunitario, es decir, ya no van presos y salen libres. Bueno, el sistema de penas ahora y de días multa cambia bastante, ¿no? Otra cosa, vamos a ese código penal y la mora judicial, ¿cómo está? Bueno, se ha rebajado la mora de manera bastante fuerte, pero naturalmente siempre existe, siempre tenemos mora, es decir, mentiríamos a la población si dijéramos que la mora se ha disminuido en su totalidad. Eso tiene que ver con muchos factores, muchas veces falta de personal, muchas veces falta de recursos materiales, igual a veces hay falta de control también, ¿verdad?, del trabajo judicial, etcétera. A veces hay malicia también de parte de las personas que litigan. Todo este tipo de cosas al final contribuyen a que haya una mora judicial. Pero es importante, este código reforma el 45 del código. Este código no solo emite un código penal, sino que reforma muchas leyes que tienen que ver con el código penal, pero reforma también el Código Procesal Penal. Y hay uno de los artículos que reforma es el 45, donde permite la conciliación en materia penal. Porque yo creo que un delito, si no es grave, lo podemos conciliar. Y si conciliamos, reduce la mora judicial. Entonces debemos continuar con la educación del tema de los métodos alternos de solución de conflictos, que no solo en materia civil, creo que en materia penal, con delitos contra el honor, por ejemplo, y otros delitos, los podíamos conciliar y no es necesario estar cargando al juez. Sí, don Baudilio López en San Pedro Sula. Buenos días, don Baudilio. Buenos días, estimado periodista don Raúl. Mi participación es para felicitarlos primero por el programa, después para decirles que en esta sociedad que tenemos hoy día, definitivamente a los hondureños nos causa, por ejemplo, el Congreso Nacional, los diputados, nos causan vergüenza y no orgullo, ¿verdad? Porque uno cuando va a dar su voto por un diputado lo va a dar para que sirva al país y no para que robe. Si manejan dinero no deberían de robar, porque es un engaño vil el que le hacen al pueblo hondureño. De manera que me parece que el Código Penal que se está discutiendo lo elaboraron los que están defendiendo a los imputados con dedicatoria para sacarlos o para defenderlos sin que paguen su pena. Nosotros quisiéramos que todo hondureño que comete una falta, sea quien sea, que la pague. La ley debe de aplicarse parejo. No se le debe de
perdonar a ninguna persona si es este abogado, porque tenemos dudas de los abogados también. Si le robaron, se robaron ellos mismos en su institución, no van a hacer otras cosas. Nosotros queremos que hablen ustedes claro cuando van a los foros. Casi siempre son invitados las mismas personas y siempre van a decir lo mismo. O sea, nos tienen hartos de discutir lo mismo aquí. Todo el tiempo se discute lo mismo y se hace lo mismo. Tenemos un país que, como dijo el presidente de los Estados Unidos, es un estiércol. ¿Por culpa de quién? Por culpa de los presidentes, por culpa de los que nos han gobernado. No voy a decir quiénes, porque todos sabemos quiénes nos han gobernado. Si esto nos hubieran gobernado bien, este país fuera otro, porque tenemos paso de droga, paso de migrantes, y ese mismo paso sirve para atraer, para engrandecer a nuestro país, sirviera, pero desgraciadamente lo han utilizado con otros fines. Entonces, fíjense ustedes, hay presos, hay gente que fue a ser penada a los Estados Unidos. Las autoridades que tenemos, digan ustedes algo sobre eso. ¿Vieron las autoridades aquí que está esta gente contrabandeada con droga? Nunca los vieron. Todo el pueblo hondureño lo sabe, pero las autoridades no lo vieron. Entonces, ¿a quién le podemos tener confianza aquí? Estamos desacreditados totalmente. Muchísimas gracias, don Raúl, y es un placer participar en su programa, muy visto, por cierto. Bien, continuamos. Hay gente que cree que no va a entrar en vigencia a finales de este año, que la revisión va a alargar la entrada en vigencia. ¿Ustedes qué creen? ¿Y qué conviene? Bueno, a mí me parece que sí va a entrar en vigencia el 10 de noviembre. No veo un ambiente diferente, al menos que, bueno, como estas cosas cambian tan rápidamente en el país, hasta el momento no veo yo que haya un ambiente distinto como para poder aumentar la vacatio legis. Yo originalmente pensaba que sí era necesario, aumentar algunos meses más, para efecto pues de que se pudieran realizar las reformas necesarias si hubiese voluntad de hacerlo, pero realmente creo que eso es discutible. Quizás lo más adecuado es que entre en vigencia y que si hay reformas que se requieran y que haya voluntad de hacerlas, porque se hagan una vez que entre en vigencia el nuevo Código Penal. Igual pienso que el Código Penal debe entrar en vigencia, porque si volvemos a entrar al tema de la discusión antes de su entrada en vigencia, obviamente nunca vamos a tener un Código Penal. Lo saludable es que en el camino se vayan dando las reformas. Ahorita apreciamos con el abogado Mario el artículo 323 de la conducción temeraria, un tipo penal que obviamente yo voy a estar en contra de él o cualquier persona, ¿verdad? Explíqueme ahí la conducción temeraria. La conducción temeraria dice que quien conduce un vehículo con temeridad manifiesta y pone en concreto peligro la vida o la integridad de las personas va a ser sancionado de 6 meses a 3 años, un tema que debe ser regulado por la ley de tránsito y no por no ser penalizado. Espéreme, ¿sancionado con qué castigo? Con pena de 6 meses a 3 años, dice, y privación del derecho de conducción de 1 hasta 6 años. O sea, eso es... Pero primero me habla de detención. Primero me habla de que la pena de prisión va a ser de 6 meses a 3 años. Obviamente puede ser o sea que si usted sobrepasa un carro y va a alguna velocidad, pueden meterlo al mamo. Exacto, puede ser detenido infraganti en la comisión de ese delito, al cual estaríamos al arbitrio de un policía de tránsito. No sé a cuántos nos ha pasado que conduciendo hacia el norte, según la policía, debemos conducir a 80 y así va a 90, están con su equipo y nos están haciendo esquelas. Es bien delicado este tipo penal por el abogado Díaz Castellano que tenga cuidado porque ahí camina en un poderoso jeep que ni se siente cuando corre, pero de verdad no le corresponde a tránsito eso. Eso debería ser de tránsito, pero no porque estamos en desacuerdo con este artículo vamos a decir que el código es tan malo como para que no entre en vigencia. Como lo decíamos, obviamente en el camino este artículo tendrá el Congreso pues que sacarlo del Código Penal porque es absurdo que esté penalizada de esa forma tal situación cuando no ha habido, lo está considerando como un delito de peligro, entiendo yo, ¿verdad? Sí.
cuando ya se tienen lo que son los delitos de resultado para este tipo de situaciones. ¿Qué piensa? No, yo también pienso que... Lo dejé pensando con lo del carro. No, pienso que el Código Penal debe entrar en vigencia, pero quiero resaltar la importancia de los abogados en temas jurídicos. Este es un tema jurídico, creo que hay que invitar abogados especialistas en el tema. Estamos discutiendo Código Penal, se ha invitado a distinguidos penalistas acá, me parece que lo correcto es que oír sus opiniones, pero claro, un Código Penal no debe ser manejado solo por abogados, toda la organización y todo el pueblo debe manejar, porque es el tema más sensitivo. Así que me parece que el abogado desempeña un papel importante, pero seguramente los abogados no tuvimos ninguna participación en esto, fueron los diputados, porque... Pero mire, si a mí me dijeran, Raúl, vení a ver esto del Código Penal, y yo que voy a ver si yo no soy abogado. Entonces tiene que invitar a un abogado. Claro, pero, entonces me parece, para discutir este tema... Es delicado lo que usted está diciendo, que no participaron abogados, porque diputados hay ingenieros, hay otros agricultores, pero estas cosas las tiene que ver un abogado, porque yo he leído algunas leyes, pero no... Se invitó un bufete para discutir delitos informáticos. Ahí en la socialización dice que se invitó al Colegio de Abogados, no sé, Rixa, en el 2016, creo que estaba Chema de presidente, no sé si Chema lo hizo, y si tomó en cuenta el Colegio de Abogados. Creo que la opinión del Colegio de Abogados siempre es importante, este es un tema jurídico, pero yo no lo recuerdo que hayamos participado. Uno que otro bufete fue invitado y hasta ahí nomás, pero creo que debimos haber tenido mayor participación los abogados. Sí, así es. Sí, los procesos de socialización aquí son bastante precarios, es decir, se invita a las amistades, a quienes están más cercanos a los círculos que hacen estas cosas, a los círculos de poder, pero realmente en general no. Las invitaciones no son, digamos, amplias a los diferentes sectores sociales, porque a nadie le gusta escuchar opiniones contrarias a lo que se piensa en las esferas de poder. Eso es bien difícil. Y el otro tema es que se hacen socializaciones, se hacen reuniones, se hacen pláticas y no se toman en cuenta. Es decir, que es el otro tema, ¿verdad? Es decir, se pueden hacer un montón de reuniones, pero si no se toma en consideración lo que la gente ahí cuestiona, estamos en la misma situación, ¿verdad? Se escuchó, pero no se resolvió favorablemente a lo que peticionan los grupos que tienen alguna diferencia de opinión en cuanto a lo que se está regulando. Aquí me escribe un abogado, el abogado Elvin Carrillo. Saludos, buenos días. La derogación de los delitos contra el honor del nuevo Código Penal. Atentamente. Creo que él sintonizó tarde, pero si le recuerda, abogado. Sí, estábamos haciendo ver que nosotros consideramos que los delitos contra el honor pues deben ser sustraídos del Código Penal, las penas son desproporcionales, el reducir a la prisión a personas que quizás hacen una labor tan importante como es el llevar la voz del pueblo, en muchas ocasiones debe gozarse de la libertad, no sentirse el periodista coaccionado, no sentirse intimidado al realizar su función. Y más allá hablábamos, ¿verdad?, del tema de que hay dentro de esos delitos alguna responsabilidad incluso para los dueños de los medios, lo cual consideramos que esa responsabilidad solidaria tampoco es correcta haberla establecido en el Código Penal. Sí, la revisión, ¿quiénes deben participar en esa revisión? Bueno, a mí me parece que tienen que ser todos los sectores interesados. Bueno, por una parte el Congreso, quien es que hace las leyes, los diferentes grupos que han manifestado algún tipo de opinión contraria, digámoslo así, porque naturalmente los que no se han manifestado es que están a favor. Entonces hay que escuchar a los que están en contra, pues, porque son los que definitivamente pues tienen una opinión diferente. Los demás sectores poblacionales que no se han pronunciado probablemente pues están a favor de cómo ha quedado regulado. Entonces habría que escuchar esos puntos de vista y sobre esa base pues tomar las decisiones que sean más convenientes al país. ¿No? Sí, pues sí. Es que me vino a la mente cuando salió la gente del CNA, el empresario Barquero y toda esta gente que está diciendo que ese código no debe pasar. Sí, pero me parece que está equivocado, porque ¿cómo es que dice? Ellos dijeron que van a hacer un nuevo código penal. Si para hacer un código penal no es de la noche a la mañana. Si nosotros cuando éramos Instituto de Investigación Jurídica para hacer una ley tardamos 1 año, 2 años. Entonces no creo que sea factible que en 2 meses ya la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés nos tenga un código penal. Hay organizaciones civiles que dicen vamos a plantear un nuevo código penal.
No creo que sea esa la solución. Yo creo que lo correcto es revisar este Código Penal, que entre en vigencia y que así que esas reformas en el camino se hacen. Pero esas soluciones que nos están planteando por los medios de comunicación, creo que vamos a caer en error. ¿Al país le beneficia este código? ¿A los hondureños? Vaya, al hondureño, ¿en qué nos beneficia o nos va a perjudicar el código? Bueno, yo pienso que el código, como un nuevo cuerpo legal que incluye una serie de situaciones que no estaban reguladas en el código anterior, obviamente pues puede generar una mejor administración, una mejor aplicación de la justicia, el ser más proporcional en sus penas, el hecho incluso de que se prevea la posibilidad de que las personas puedan restituir lo que le han sustraído al erario público, que le han sustraído también al Estado. Yo pienso que ya es bastante beneficioso. ¿Por qué? Porque al final lo que interesa también es que esas cantidades retornen, que le han sido despojadas al pueblo hondureño. Lo que el código falla allí es en no establecer el mecanismo, en no establecer, como yo les decía, la solución alterna al proceso, si es una conciliación, si es un criterio de oportunidad o qué es lo que se le va a aplicar a la persona. De repente lo que hay son errores de redacción que dejan vacíos, que tenemos que irlos saneando en el camino. Pienso que el código sí debe entrar en vigencia. ¿Debe entrar en vigencia? Bueno, yo digo que sí, pero naturalmente sí sostengo que debe haber reformas a muchos de los artículos en que no hay satisfacción de la población, porque pareciera que hay una tendencia a favorecer ciertas conductas que no se están combatiendo correctamente con la vigencia del nuevo código. Creo que deben haber reformas importantes en casos de corrupción, casos de narcotráfico, violencia contra las mujeres, los temas de la libertad de expresión, los temas vinculados a la protesta social, los temas vinculados a la redacción de artículos de una manera imprecisa, como el delito de asociación ilícita, el delito de terrorismo, por ejemplo, la usurpación que se refiere a detentación de espacios públicos. Creo que esos asuntos deben ser regulados debidamente, de tal manera pues que los objetivos que pretende un nuevo Código Penal sean cumplidos debidamente, tener un cuerpo moderno de leyes en materia penal que satisfaga los intereses de toda la población. Sí. Abogado Díaz Castellanos. No, yo insisto, me preocupan los 4 artículos que dice el Consejo Nacional Anticorrupción. Eso me parece que es lo más... Recuérdemelos, por favor. No lo dice. El Consejo Nacional Anticorrupción solo dice: fueron publicados 4 artículos como aprobados y no fueron discutidos en el Congreso Nacional. Ahí sí caemos en delito. Ahí sí caemos en delito. Entonces, si es cierto, inmediatamente vamos con la denuncia al Ministerio Público para que el Ministerio Público pida las actas al Congreso Nacional y efectivamente, porque eso sí es grave. Entonces, eso sí me parece que no lo podemos permitir y hay que corregirlo inmediatamente. Nos vamos. Abogada, Rix Antúnez, ¿qué le deja usted a los hondureños que la han visto y que la escuchan también por la radio? ¿Qué les dice de este Código Penal? Yo les puedo decir que el Código Penal es bueno en realidad, que como todo documento nuevo, como toda ley nueva, lo tiene usted ahí, ¿verdad? Como toda ley nueva, va a crear polémicas, va a generar polémica. Yo no estoy de acuerdo en tantas limitaciones a la libertad como... ¿Cuánto ha leído de eso? Todo. ¿Ya lo leyó todo? Sí. Ok, ¿y su conclusión cuál es? Después de leerlo todo. Mi conclusión es que el código, si bien está hecho bajo estándares de proporcionalidad, sí tiene algunas normas que merecen ser revisadas, que merecen ser reformadas, tales como que no se puede limitar tanto a la ciudadanía. Muestren la portada. Esa portada es cuando con el mazo dan y dictan sentencia, ¿verdad? Así es. Exactamente. Que a unos les favorece y otros los deja tristemente en la cárcel, pagando penas los culpables, y a algunas veces inocentes les toca pagar. El experto en esta portada es el abogado Mario Díaz, quien ha sido toda su vida juez de sentencia, ¿verdad? Es experto en el tema. Entonces yo pienso que el código es bueno, que debemos dejarlo entrar en vigencia, que se hagan las reformas que se tengan que hacer, que le demos la oportunidad de que en la práctica puedan vislumbrarse las situaciones y puedan hacerse las modificaciones que
en derecho corresponde. Bien, gracias a la abogada, gracias por comparecer. La felicito por ser una muy buena profesional. Abogado Díaz Castellanos. Sí, el otro aspecto... ¿A usted sí lo siento con dudas? No, yo estoy de acuerdo con el código. Me preocupa más bien la parte de los jueces, la aplicación, la parte de los jueces. Y me preocupa el hecho de que, por ejemplo, en los jueces anticorrupción los ha nombrado la Corte, pero porque la MASIC ha dicho. ¿Eso es independencia del Poder Judicial? Bueno, yo recuerdo, disculpe, yo recuerdo que el primer señor de la MASI, no es Guimaraes, el otro. Juan Jiménez. Juan Jiménez Mayor, lo están entrevistando, le dice, ya las autoridades de la Corte están anunciando de los jueces anticorrupción y los jueces, los otros jueces. Antiextorsión. Y antiextorsión. Y el señor dijo, no, es que no pueden nombrar sin que nosotros digamos que sí. Sí. Eso, entonces, ahí reforma. Esta es la mitad de la problemática. La otra mitad es la parte humana, la que imparte justicia. La otra mitad es la diosa Temis, la de la venda, la de la espada y la de la balanza. Eso es lo que hay que revisar más que eso. Gracias. Gracias, abogado. Cerramos con el abogado Mario Díaz, que es el coordinador de los juzgados de sentencia. Bueno, en primer lugar, pues muchísimas gracias por la invitación a discutir estos temas. Yo creo que a la población pues hay que expresarle que hay que estar pendiente de estos asuntos, ¿verdad? Una nueva regulación legal pues nos interesa a todos y a todas, por ende todos de una forma u otra vamos a ser afectados con la vigencia de una nueva ley y tenemos que estar pendientes porque muchas veces ocurren estas cosas importantes en el país y muchos ciudadanos y ciudadanas ni siquiera nos enteramos de que están ocurriendo. Hay que ser propositivos, si hay cambios que hacer al nuevo Código Penal hay que hacerlo, hay que tratar de canalizarlo adecuadamente para que estos cambios puedan ser sujetos de admisión por parte de quienes al final van a interpretar estos deseos y a seguir trabajando y operando, contribuyendo para que el país en realidad mejore y en materia penal pues hay muchas cosas que mejorar. Hay que mejorar la investigación, hay que mejorar la persecución penal, hay que mejorar la aplicación de justicia, hay que mejorar la capacitación de jueces y juezas y por ende pues tenemos siempre un gran trabajo por delante que hay que hacer con el concurso de toda la ciudadanía. ¿Entra en vigencia este año el código? Pues eso es lo que... Ya está en la ley, ¿verdad? Está planteado hasta ese momento, entrará en vigencia el 10 de noviembre si no hay ningún otro cambio, si no hay ninguna otra decisión de parte del legislador que es el que al final es el que decide estas cosas. ¿Usted cree que entra en vigencia en noviembre? Así lo establece el código y esperamos que así sea. ¿Y usted, abogado? Yo me voy a lo que dice la ley. Y la ley dice que entra en vigencia. Por lo tanto, debe entrar en vigencia. ¿El 10 de noviembre? Sí, 6 meses después, que fue publicada el 10 de mayo, creo que fue. 10 de mayo. Entonces sí. tiene que ser así. Bien, la polémica por figuras del nuevo Código Penal abordado esta mañana con tres distinguidos invitados, la abogada Rix Antúnez, el abogado Mario Díaz, coordinador de los juzgados de sentencia, y el abogado José María Díaz Castellanos. Gracias a ustedes por su atención. Los invito a continuar en sintonía de Canal 11. Gracias.